Nuevamente nos reunimos para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Nuevamente vamos a continuar con nuestro libro, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Vamos a iniciar con una pequeña oración para poder iniciar nuestro tema número 7. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Muy buenas tardes. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, ya vamos en el tema número 7, que se llama la iglesia, un lugar de encuentro con Jesucristo vivo. Tema número 7, la iglesia, un lugar de encuentro con Jesucristo vivo. Y bueno, estamos en la página 75. Dice el objetivo: tomar conciencia que Cristo está vivo y presente en la iglesia, por la palabra, la celebración litúrgica y en cada hermano para hacer comunidad. Eso es lo que nos dice el objetivo. Vamos a ver. Primero que nada vamos a leer la cita bíblica del Nuevo Testamento, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, decíamos el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 13. Dice: por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de los hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo nos dice: cuando nos predican, cuando nos enseña, se nos enseña en la iglesia, realmente estamos encontrando y escuchando la palabra de Dios. No es la palabra del sacerdote, no es la palabra del catequista, no es la palabra del evangelizador, es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra o nos entrega la palabra de Dios. Vamos a ver, eso nos dice la Biblia. Ahora lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1373 dice: Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración, en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos, que Él es autor en el sacrificio de la misa y la de persona del ministro. Esto nos dice el catecismo. Cristo está verdaderamente presente en la iglesia que Él fundó. Como les decía, en este tema lo que vamos a tratar de encontrar es dónde o cómo encontramos a Cristo en nuestra iglesia. Miren, nosotros vamos a misa. Hace unos pocos días, platicando con alguna persona dentro de la iglesia católica, decía: es que yo no entiendo por qué se sientan y se paran en misa, y se sientan y se paran y se sientan, y bueno, ok, o venimos, nos sentamos o nos estamos parados. Es un poquito el no conocer la liturgia o el no conocer los momentos que vamos a vivir nosotros en la iglesia. Miren, cuando nosotros llegamos, nos ponemos de pie, recibimos al sacerdote de pie. Vamos a encontrar, no voy a hablar ahorita de la misa, pero vamos a dar una explicación muy rápida. Cuando nosotros estamos de pie, alabamos, bendecimos a Dios. Cuando estamos de pie, hacemos oración, y si no, escuchamos a Dios. Entonces, tengan en cuenta, cuando yo estoy en misa,
llego a misa, por ejemplo, cuando llego, yo hago oración y le pido perdón a Dios por mis pecados, y entonces el rezo, yo confieso, estoy pidiéndole a Dios por mis pecados, que me perdone, me estoy disponiendo para que Dios me perdone y que me haga digna de estar frente a Él. Luego, continúo alabando a Dios cuando cantamos el Gloria, cuando le pedimos que tenga piedad de nosotros, continuamos esa oración, cantada o rezada, pero continuamos de pie. Después, cuando escuchamos, hagan de cuenta que somos niños que estamos en la escuela y nos sentamos a que nos digan algo, a que nos expliquen. Nos sentamos cuando la primera y segunda lectura, que son generalmente el Antiguo Testamento y cartas de San Pablo, de San Juan, San Pedro, del Nuevo Testamento, nos sentamos a escuchar esa enseñanza, que es palabra de Dios. Y nos ponemos de pie cuando vamos a escuchar la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, y eso es en cualquiera de los evangelios. Entonces nos ponemos de pie cuando vamos a hacer oración, cuando vamos a alabar o cuando vamos a escuchar que Jesús habla. Nos sentamos cuando vamos a recibir esa enseñanza y vamos a aprender. Ok, entonces decíamos, este tema nos va a hablar, la iglesia es un lugar donde vamos a tener un encuentro con Jesucristo, pero no un Jesucristo muerto, sino un Jesucristo vivo, resucitado, de pie, un Jesucristo triunfante. Jesús es verdadero Dios, así como es verdadero hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a ver, estamos, como les decía, en la página 75 de su libro. Dice, contemplamos, mejor con esto, esta iglesia que ha nacido del corazón de Cristo continúa viva en la historia, la salvación de los hombres de todos los tiempos, y vive con plena certeza la presencia misteriosa de Cristo. Fíjense cómo ya vimos en temas anteriores el tema de cuando Jesús funda su iglesia. Cuando Jesús funda su iglesia, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Mateo 16:18, y continúa diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo inició allá en Palestina en el año 33, Jesús personalmente la fundó, y le promete a esa iglesia estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Es probable que nuestra inteligencia humana no nos hayamos a lo mejor preguntado de dónde viene la iglesia o hasta dónde va a llegar, pero sabemos que Cristo le promete y se compromete con su iglesia a acompañarla, cuidarla, aconsejarla, guiarla todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo, como les decía, está presente en esta iglesia a través de las Escrituras. Nos dice en la página 76, dice, la iglesia hace presente a Cristo a lo largo de la historia a través del anuncio de la celebración y del testimonio del amor con que nos amó y dio su vida por la salvación del mundo. Entonces, Cristo está presente en esa iglesia constantemente. Nosotros, católicos, creemos en la iglesia, que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Lo creemos y lo podemos constatar a través de documentos históricos, la lista de papas, la historia que siempre nos va a hablar de que esa iglesia desde el año 33 hasta nuestro tiempo ha estado ahí presente. Esa iglesia está asistida, cuidada, acobijada, cubierta por la presencia de Cristo constantemente. Vamos a ver qué nos dice. Continuamos leyendo en la página 76. Dice, Cristo presente en las Escrituras.
Cristo está presente en la palabra, pues cuando se lee en la Sagrada Escritura, es Él quien habla. La Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras y considerándola como siempre como norma norma suprema de fe, Es el Padre que está en el cielo quien amorosamente sale al encuentro de los hijos para conversar con ellos. Ok, entonces decíamos, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros nos ponemos ante la presencia de Dios, Cristo nos va a hablar el Padre y nos va a asistir en todo momento el Espíritu Santo. Dice, la palabra de Dios para nosotros es una fuente viva del amor de Dios, es vida espiritual. Toda la vida de la iglesia es iluminada constantemente con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. En la Iglesia Católica vamos a escuchar, escuchar, Dios nos habla, nosotros escuchamos, vamos a comprender, vamos a discernir, vamos a vivir la presencia amorosa del Padre. Dice aquí en la página 77, oímos, leemos, reflexionamos y contemplamos la palabra de Dios en la liturgia, en la oración, en la catequesis, en la caridad. Ahora, esto también es muy importante, dice, también la expresamos con cánticos, alabanzas y oraciones. Dice, la iglesia nos dice que el que canta ora 2 veces. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vamos a escuchar cantos en la iglesia, que es bueno que constantemente los estemos repitiendo, nos estemos acordando de Dios en otro momento. Ya salí de la iglesia, pero ese canto, esa pequeña estrofa que nosotros guardamos en nuestro interior, vamos a repetirla, es parte del mensaje que Cristo nos está dando en su iglesia. Dice, página 77, continuamos. Solo es posible el conocimiento pleno de la palabra y de los hechos salvíficos en los que se ha encarnado, así como el encuentro vivo, solo es posible con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no habrá por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo va a estar o está constantemente asistiendo a su iglesia. En este momento, por ejemplo, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique. Bueno, vamos a cortar un momento este video y continuamos para que no nos cueste tanto tiempo para subirlo a YouTube.